Vamos a retomar el ejemplo acerca de la generación de código intermedio del curso de compiladores. En este video vamos a volver a explicar el ejemplo 2 de la nota 9 de compiladores, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este ejemplo? Pues bueno, primero nos proporcionan una gramática para la cual vamos a poder con ella representar o reconocer arreglos, ¿no? Y pues bueno, de este lado lo voy a marcar de rojo, pues viene la gramática normal, ¿no? Esta es la gramática sin las reglas semánticas. Y pues ya de este lado lo voy a marcar de naranja. Vienen todo lo que son las reglas semánticas para para cada producción, ¿no? Esto pues ya es algo que hemos visto en el curso. Entonces pues nada más es para recordar, ¿no? También otros pequeños recordatorios que nos van a servir es que, por ejemplo, el top o lo que representamos como top en estas reglas semánticas de este lado de aquí, por ejemplo, eh, aquí, pues eso que va a representar, pues el top va a representar el símbolo actual en la tabla, ¿no? Y el top get, pues simplemente recuperamos el lexema de la instancia del ID. ¿Ok? Bueno, ese es un pequeño recordatorio. Y también un pequeño recordatorio acerca de los arreglos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un arreglo que digamos que es el arreglo A, pues si yo tengo un arreglo de dos dimensiones, entonces siempre el primer número va a ser relacionado a los renglones y el segundo a las columnas. ¿Ok? Podemos visualizar de esta manera el arreglo como si fuera una matriz, como si fuera una cuadrícula, una tabla, como le quieran llamar. Pero pues bueno, nosotros sabemos que al menos en Java o en C, pues no están representados de esa manera, ¿no? ¿Cómo están representados los arreglos? Pues en un segmento continuo de memoria, es decir, si yo tengo un arreglo de 4x3, o bueno, que tiene 4 renglones y 3 columnas, pues bueno, el arreglo en realidad estará representado como un segmento continuo de memoria en el cual pues va a estar dividido en 12 pedacitos, ¿no? ¿Por qué 12? Porque pues 4x3 son los elementos que puedo almacenar en el arreglo, ¿no? Entonces va a ser en el segmento continuo de memoria, ¿ok? Y pues bueno, una manera que tenemos para calcular precisamente cada posición del arreglo o en qué parte va a estar un elemento en específico, pues es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, sea WI, el tamaño del renglón, y WJ, el tamaño de un elemento del renglón. Entonces la dirección relativa del arreglo está dada por la siguiente ecuación. Esta base pues es donde inicia el arreglo, ¿no? Y lo que me está diciendo es básicamente, si tú tienes, por ejemplo, aquí, tú tienes cuatro renglones, entonces vas a tener cuatro renglones de tamaño 3, la base, cuatro renglones de tamaño 3 más más 3, y en cada uno de esos renglones vas a tener tres elementos que digamos que son enteros y ocupan cuatro espacios, ¿no? En la memoria. Entonces pues así es como puedes calcular el arreglo, ¿no? Y por ejemplo, si quieres calcular el elemento, pues por ejemplo el primer elemento, ¿no? Que sería en esta notación pues el 0,0, pues simplemente sustituyes a i y a j aquí, ¿no? Entonces pues te daría que el primer elemento se encuentra en la base, ¿no? Es decir, en donde inicia el arreglo, y pues tiene sentido, ¿no?
Acuérdense que indexamos nuestros arreglos desde el cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el elemento, digamos, 2,2, bueno, 2,1, pues lo que haría es base más 2 por la longitud WI más 1 por la WJ, ¿no? Entonces, pues así va a ser nuestras direcciones para obtener el elemento el iésimo elemento, eh, o bueno, el iésimo y el jésimo, ¿no? O sea, como coordenadas, ¿ok? Ok, bueno, aquí hay una, por así decirlo, nomenclatura para el ejercicio, que es por ejemplo esta, ¿no? Array base, L.array base. Y lo único que es la dirección en memoria del elemento del índice 0, ¿no? O sea, es donde inicia el arreglo, ¿no? El L.addr denota la variable temporal que tiene el desplazamiento de la regla, ¿no? Es decir, por así decirlo, en qué renglón me encuentro. Y L.array pues simplemente es el nombre del arreglo, ¿no? Ahora pues vamos a ir con el ejemplo ya en concreto. Pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser pues básicamente ver cómo podemos construir la siguiente expresión, que va a ser, lo voy a poner de este lado, va a ser la expresión C más A y J, ¿no? Que básicamente pues A va a ser un arreglo de 2×3, es decir que vamos a tener 2 renglones y 3 columnas que almacenan enteros, ¿no? Y además pues mis variables van a ser C y J, que van a ser también enteros, ¿ok? Entonces vamos a definir al tipo de A como este. Y además pues podemos notar que el arreglo pues es de longitud 24. ¿Por qué el de longitud 24? Pues bueno, nosotros sabemos que mi arreglo en un inicio tiene 2 renglones por 3 columnas, ¿ok? Pero nos está diciendo que son enteros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que el tamaño para almacenar un entero pues es 4, ¿no? Entonces esto lo tendré que multiplicar por 4, ¿no? Que como quiero almacenar 6 enteros, pues necesito como que 4 slots, ¿no? De memoria. Entonces es por eso que de aquí pues sale el 24, ¿ok? Bueno, también vamos a definir al tipo de AI como array integer y su tamaño va a ser 2, es decir, va a ser, por ejemplo, en este caso, como A es un arreglo de 2×3, pues sería, por así decirlo, pues esta cosa nada más de aquí, ¿no? Entonces, pues como sería nada más esa cosa de ahí, ajá, de 2×3. Entonces, pues tendremos que eso perdón, sería, ajá, esa cosa de ahí. Pero pues como dijimos aquí, pues ¿cómo lo vamos a calcular? Pues bueno, tenemos que multiplicar como tenemos pues 2 renglones y cada uno de esos renglones tenemos tenemos 3 casillas, por así decirlo, pues sería pues 3×4, o sea 3 casillas que van a almacenar enteros, y sería 12, ¿no? Es por eso que tiene el tamaño 12. Y el tipo de A y J pues es simplemente un entero, ¿no? Entonces pues bueno, esto es algo importante porque pues en la gramática, como lo podemos ver aquí, pues tenemos tipos, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos aquí tipos
y tenemos aquí tipos, ¿no? Entonces es por eso importante esta introducción. Entonces pues vamos a proceder con el ejemplo. Muy bien. Entonces tenemos el ejemplo, ¿no? Que era este de aquí precisamente. Y bueno, vamos a... perdón, esta no era. Vamos a pegar de nuevo aquí la gramática, que es esta, ¿ok? Entonces, pues, ¿cuál es nuestro primer paso? Pues, por así decirlo, tenemos que construir un árbol, un parser tree, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le vamos a ir haciendo? Pues vamos a ir siguiendo las reglas de la gramática, ¿no? Como tenemos una suma, pues lo que se nos ocurre inmediatamente es hacer esto, ¿no? Y seleccionar esta regla. Entonces tendríamos que que es E1 más E2, ¿no? Entonces, como de este lado de la suma, pues tengo pues la C, y mi C es hace referencia a esta regla de aquí, ID, porque es en donde termina. Entonces, pues vamos a seleccionar precisamente esa regla, que sería esta de aquí, ¿ok? Entonces, ID, ¿ok? Y pues bueno, la instancia de este ID, pues es pues ese precisamente, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos con el otro. Podemos notar que en el otro, pues como ya vamos a tener un arreglo, lo que necesitamos pues es esta regla. La voy a marcar aquí, sería esta, ok. Acuérdense que a pesar de que venga como L1 o E1 o E2, pues es simplemente como para diferenciar, ¿no? Pero podemos seguir haciendo sustituyendo ese símbolo no terminal de la gramática. Entonces, pues esto me quedaría como L1 el corchete, me quedaría también la E y el otro corchete. Voy a hacer esto un poquito mejor. El otro corchete, ok. Y ahora voy a sustituir por esta regla, ok, que pues en este caso sería el ID, sería este corchete de aquí, sería la I y sería el otro corchete. Ok, entonces ahora para las Cs, para ambas Cs, pues ¿qué regla tengo que elegir? Pues esta, ¿no? Entonces pues ahora sí con ID y también la otra I que está por acá, ahora sí con ID, ¿no? Y la instancia de este ID es I, y la instancia de este ID es J, ¿no? Y pues la instancia de este ID pues en principio sería A, ok. Bueno, y ahora vamos a construir el árbol, por así decirlo, ampliado con más información, siguiendo las reglas semánticas. Que recordemos, las reglas semánticas las tenemos
de este lado, ¿no? Entonces vamos a iniciar desde la raíz del árbol, desde aquí, yéndonos regla por regla, ¿ok? Perdón, vamos a iniciar desde las hojas, perdón. Entonces vamos a iniciar con esta, ¿ok? Entonces me dice ID, ¿no? Que utilice pues básicamente esta regla. Y me dice esto, ¿no? Y lo único que me está diciendo es, como tú estás parado aquí, lo único que tienes que hacer es que E1.ADDR es igual a C, ¿no? A eso se refiere la regla de TopGet ID Lexem, ¿ok? Entonces eso nada más se refiere a la regla. Muy bien. Ahora pues vamos más para abajo. Por ejemplo aquí en este más ya no podemos hacer nada. Bueno, no podemos hacer nada ya. En este E2 como no es un terminal, pues nos bajamos. Nos vamos para acá. Como este L1 no es un terminal aún, pues nos vamos para acá, ¿no? Pero pues aquí ya vemos que, por ejemplo, si tomamos este camino, pues ya tenemos un terminal, ¿no? Que precisamente pues siguiendo la regla semántica, que de nuevo sería esta, pues simplemente ponemos aquí E.ADDR es igual a I, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que nos falta por poner? Pues bueno, como para pasar de este nivel del árbol, de este nivel, bueno, de este nodo interno a todos estos nodos, pues ¿qué producción tomé? Pues tomé esta, ¿no? Tomé precisamente esta de L, ID, E y ¿no? El corchete que cierra. Entonces, pues lo que tengo que hacer, voy a borrar esto de aquí. Lo voy a volver a escribir. Pues lo único tenemos que poner aquí arribita, pues esta regla que usamos, ¿no? Que es esta. ¿Y cuáles son mis reglas semánticas? Pues son todas estas. Ok, entonces pues son las que tengo que escribir. Entonces vamos a escribirlas. Entonces hay que recordar que el tipo de A, como lo definimos aquí, pues el tipo de A es este, ¿no? Es array 2, array 3, integer, ¿no? Entonces pues nosotros sabemos que, por ejemplo, para acceder al tipo de A va a ser atype es igual a array 2, array 3, integer. Ok, entonces por ejemplo aquí por ejemplo ¿qué voy a poner? Pues bueno, voy a poner larray, ltype y laddr, porque son los que me corresponden, ¿no? Tengo que calcular estos. Entonces, pues por ejemplo aquí, como me está indicando la regla, aquí como estoy haciendo como tal L1 y la regla, entonces en lugar de tener a L, le voy a tener que poner L1, ¿ok? Entonces, L1 sería array
Y como dijimos, L.array pues es simplemente el nombre del arreglo, ¿no? O la variable que te dé el arreglo, que en este caso es A. ¿Ok? Y pues coincide, ¿no? Con lo que tenemos aquí en la regla, ¿no? Que básicamente es agarrar la instancia de la ID, ¿no? Y ahora pues lo que sigue es el tipo, ¿no? Y ahora pues ¿cuál sería este tipo? Bueno, aquí hay algo que está implícito, que de hecho no se nos viene especificado, pero bueno, o sea, como tal, esta parte del árbol, es decir, toda esta, nótense que me está analizando la siguiente cadena. Me está analizando la A y es esta cadena, ¿no? Entonces, o me está construyendo esa cadena, más bien. Entonces, tengo que, el tipo que debo de poner es precisamente el tipo de esta cosa, ¿no? Y entonces el tipo de esta cosa, pues recordemos que al inicio lo definimos como array 3 integer. Entonces pues es lo que tenemos que poner. Array. Ay, disculpa. Array 3 integer. Y por último tenemos que poner el LADDR, que en este caso pues es un nuevo temporal, que es T1, ¿no? Y pues recordemos, esta regla gen es para generar precisamente el código de 3 direcciones. Esta regla, bueno, esta función gen. Entonces, pues, ¿qué me dice? Pues lo que me está diciendo es precisamente, pues, lo siguiente. Me está diciendo la regla T1, en este caso T1 va a ser igual a e.addr por la longitud del tipo, ¿no? Entonces va a ser 1 por la longitud de este tipo que tenemos aquí. Y nosotros ya dijimos que esa longitud pues es 12, ¿no? Dijimos que su tamaño es 12, ¿ok? Entonces, pues lo que me quedaría pues es poner i por 12, ¿ok? Bueno, ya terminé con esta parte. Y ahora lo que estamos haciendo, pues ¿qué es? Pues bueno, como yo utilicé ahora para llegar de esta parte de aquí, aquí, pues la regla que yo utilicé, pues fue esta. Fue, fue, a ver, permítanme. Ajá. Me faltó aquí poner un renglón del árbol porque como tal la E2 se tenía que convertir en una L. Entonces y lo único que vamos a hacer es eliminar esta. Vamos a poner aquí una L y aquí vamos a poner E2 y aquí, ¿sí? Entonces pues básicamente para pasar de este renglón, bueno, de este nivel del árbol hacia acá abajo, pues ¿qué regla tuve que ocupar? Pues tuve que ocupar precisamente esta de aquí, ¿no? Entonces pues ¿cómo me quedaría? Pues bueno, aquí lo que me quedaría por escribir sería pues básicamente todas estas reglas, ¿ok? Entonces pues vamos a hacer. Entonces ¿cómo me quedaría? Pues bueno, tengo que
L.array. Bueno, primero, aquí como pues de nuevo es un ID, pues ya sabemos que es addr igual a j, ¿no? En este caso. Entonces, pues aquí lo que tenemos es que L.array es igual a, más bien sería como viene, como la regla que estoy usando es esta de L. Ajá, no, sí está bien. Entonces es L.array. Array sería igual a L1.array, ¿no? Es lo que me dice la regla semántica. Entonces, pues el L1.array, pues ya dijimos que es la A. Ok. Y el L.type es igual al L1.type.element. Bueno, element. Ok, entonces lo único que me está diciendo es que, pues, cuál es el tipo de tu arreglo. Que en este caso, perdón, eh, sería que es entero, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que voy a poner va a ser integer. Y ahora me dice, pues tienes que construir un nuevo temporal, que en este caso yo le voy a llamar 2. Y además, tu LADDR va a ser también un nuevo temporal que le voy a llamar 3. Estos, acuérdense que los temporales son estas cositas que tenemos aquí, ¿sí? Son estas cosas. Entonces, pues me dice, genera el código de 3 direcciones de la siguiente manera. Tu temporal 2 va a ser igual a EADDR, que en este caso sería mi J, por el tamaño del tipo, que es precisamente el tamaño pues de un entero, ¿no? Y nosotros lo definimos a eso como 4, ¿no? Y después te dice tu LDDR, es decir, tu T3 sería L1DDR, que L1DDR es T1, que es esta cosa de aquí. Te dice es igual a T1 más esta T de acá arriba, ¿ok? Que es T2. Y ahora, de nuevo, para pasar de este renglón, bueno, de este nivel del árbol a este nivel, pues utilizamos la siguiente producción. Utilizamos este y este, ¿no? Y te dice pues AEDDR, que en este caso sería E.ADDR, sería igual a un T nuevo, que sería por ejemplo T4, ¿no? Le voy a poner T4 porque pues es un nuevo ADDR, ¿ok? Y después te dice, lo que vas a generar va a ser pues esto, ¿no? Entonces lo único que te está diciendo es T4 va a ser igual a L.array.base, que básicamente pues es esta constante, que es, bueno, ese ID, y lo vas a poner así en T3, ¿ok? Es lo único que me está diciendo. Y ahora sí, para pasar de este nivel del árbol a este nivel, pues ¿qué regla usé?
pues usé precisamente esta. Entonces me dice addr va a ser tu nuevo temporal, y además lo que vas a hacer es que los vas a sumar. Ok, va a ser la regla del código de 3 direcciones que vas a generar. Entonces, pues aquí le voy a poner a.e.addr es igual a T5. Y T5, pues, ¿qué te dice? Que sumes esta C y sumes este T4, ¿no? Y pues es lo que, y este básicamente pues es el código de 3 direcciones generado por este árbol, ¿no? Y pues así concluimos con el ejemplo 2 de la nota. Si tienen alguna duda la pueden comentar o en el video, o pueden hacérmelo llegar por correo o por Telegram. Aún así estaré atento. Bueno, pues espero que les haya servido y no duden en comentar si tienen alguna duda.